Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Dice el enunciado, determinar el trabajo neto realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el bloque de la figura, que se desliza desde la base hasta el punto más alto del plano inclinado, si este tiene una longitud de 18 metros. Ahí nos están hablando de un bloque de 20 kilogramos al que además se le está aplicando una fuerza de 150 newtons, pero no es la única fuerza que actúa sobre el bloque, y con un coeficiente de fricción de 0.3 y el ángulo de 20 grados. Inciso B, calcular el trabajo realizado por la fuerza resultante para ese mismo desplazamiento. Bueno, en primer lugar me hablan del trabajo neto. ¿Cuál es el trabajo neto? Bueno, es el trabajo igual que cuando se habla de fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? La fuerza resultante. Aquí el trabajo neto también es el trabajo resultante. Y el trabajo resultante se calcula simple y sencillamente como la suma o la sumatoria de todos los trabajos que producen todas las fuerzas del sistema. ¿Sí? Entonces calculo el trabajo de cada fuerza y luego lo sumo, ¿verdad? Entonces para eso vamos a poner el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese bloque de la figura? ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, pues en primer lugar los 150 newtons que vemos ahí en el dibujo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ese bloque? La fricción. Estamos considerando que el bloque se mueve desde la base hasta el punto más alto, entonces está moviendo de izquierda a derecha y hacia arriba, por lo tanto la fricción actuaría hacia la izquierda y hacia abajo, ¿verdad? Entonces, paralela al plano inclinado, entonces hacia la izquierda la fricción. Vamos a llamarle esos 150 newtons pues la fuerza F. Hacia la izquierda la fricción cinética. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el bloque? La normal, que es perpendicular al plano inclinado, ¿verdad? Y el peso actúa hacia abajo. Esas serían todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Sí? Bueno, de estas, ¿cuál o cuáles producen trabajo? ¿Cómo se va a deslizar el bloque? De manera paralela al plano inclinado. Entonces, todas las fuerzas que tengan alguna componente en esa dirección realizan trabajo. Entonces, en este caso, hay tres fuerzas que producen trabajo. Solo una no produciría trabajo. ¿Cuál no produciría trabajo? La normal, porque la normal es perpendicular al plano inclinado. O en términos más sencillos, las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no producen trabajo. Lo perpendicular al desplazamiento. Eso tal vez lo podríamos ver más fácilmente si rotamos los ejes. Entonces, si rotamos como generalmente hacemos en planos inclinados, de tal manera que la normal la dibujamos hacia arriba, ¿cómo me quedarían la fuerza de 150 newtons y la fricción cinética? Ahora me quedarían horizontales, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo consideraríamos que se está desplazando el bloque? Ya no consideraríamos que se está desplazando en diagonal, sino que se está desplazando horizontalmente también. Aquí lo podemos ver con un poco más de claridad, y a la hora de rotar los ejes, entonces la normal me quedaría, el peso me quedaría girado con respecto a la horizontal, con respecto a la vertical, igual, con un ángulo igual al del plano inclinado. Aquí tendría un ángulo de 20 grados. Fricción cinética, la fuerza F de 150 newtons. Y esta sería el peso, ahora quedaría girado. Entonces, si ahora estamos considerando que el bloque se mueve de izquierda a derecha, entonces hasta el peso tiene componente en esa dirección, ¿sí? Tal vez su mayor componente está en sentido vertical, pero tiene una pequeña componente en sentido horizontal y por lo tanto sí realiza trabajo. La normal no realiza trabajo. Entonces, el trabajo de la normal, el trabajo realizado por la normal es igual a 0.
Ya calculamos el trabajo realizado por la primera de esas 4 fuerzas. En el caso de la fuerza de 150 newtons y la fricción cinética, son paralelas al desplazamiento, así que esas dos fuerzas no las tengo que descomponer, las puedo utilizar íntegramente, ¿verdad? Pero también antes de continuar, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en y también calcular el peso. Primeramente el peso del bloque de 20 kilogramos, perdón, son detalles que se me habían pasado. ¿Cuál será el peso del bloque de 20 kilogramos? Esa es su masa. El peso sería masa por gravedad, 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería igual a 196 newtons. Por otro lado, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y para calcular la normal. ¿Y para qué necesitamos la fuerza normal? Para calcular la fricción, porque la fricción está en función de la fuerza normal. Tal vez ya a estas alturas ya se dieron cuenta que planos inclinados con fuerzas que sean paralelas al plano inclinado, la normal siempre es igual al peso por el coseno del ángulo del plano inclinado. Pero bueno, si no lo recordaban, eso lo vamos a encontrar a partir de la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo me quedaría? Con mi diagrama de cuerpo rotado sería la normal menos la componente vertical del peso, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto vale la componente vertical del peso? Entonces, sería el lado vertical, pues, ese es el adyacente, y entonces va como W por el coseno de teta. Y en Y la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, porque el bloque, el que fuera diferente de 0 sería considerar como que el bloque se está hundiendo en el plano inclinado o que se está separando del plano inclinado, ¿no? Va rozando en esa dirección que es mi Y, no se mueve. ¿Sí? Entonces, si de aquí despejamos la normal, sería igual a W por el coseno de teta. Entonces, el valor de la normal, vamos a sustituir los datos que tenemos, sería igual al peso, entonces sería igual a 196 newtons por el coseno de el ángulo del plano inclinado, por el coseno de 20 grados. 196 por coseno de 20 grados serían 184.17, sí, muy bien. Lo dejamos como 184 newtons. Bueno, ¿para qué queremos la normal, maestro? Si ya sabemos que la normal no hace trabajo porque es perpendicular al plano inclinado. ¿Para qué queremos? No, la necesitamos para calcular la fricción cinética. ¿Cuál es la fórmula de la fricción cinética? Coeficiente de fricción cinética por la normal. Y esa fuerza sí produce trabajo. Entonces la fricción cinética sería igual al coeficiente de fricción 0.3 por la normal por 184 newtons. Y esto sería igual a 55.2 newtons. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí ya tenemos toda la magnitud de todas las fuerzas. Tengo la magnitud del peso, tengo la magnitud de la fuerza de fricción. Ahí está como dato los 150 newtons. Entonces ya puedo calcular el trabajo producido por las otras tres fuerzas. Ya habíamos mencionado que la normal no realiza trabajo. ¿Cuánto valdría el trabajo realizado por la fuerza de 150 newtons? El trabajo realizado por la fuerza F sería igual, en ese caso como es paralela, no hay que descomponer la fuerza, simple y sencillamente es fuerza por desplazamiento. 150 newtons por, ¿cuántos metros se desplazó el bloque? Dice el enunciado, desde la base hasta la parte más alta del plano inclinado, y tiene 18 metros, 150 newtons por 18 metros. Así de simple y de directo. ¿Y cuánto da 150 por 18? 2700. ¿Qué unidades quedan? ¿Qué unidades tiene el trabajo? Muy bien, 2700 joules, ¿verdad? Entonces, 2700 joules de trabajo realizó esa fuerza.
En otras palabras, si fue una persona la que fue arrastrando ese bloque mientras iba subiendo por el plano inclinado, hizo un trabajo sobre el bloque de 2700 joules y la persona, por lo tanto, se gastó esos 2700 joules de energía. El trabajo está está muy relacionado con la energía. Ahora, ¿cuánto valdría el trabajo que realiza la fuerza de fricción? También sería la magnitud por la distancia. La magnitud de la fuerza de fricción son 55.2 newtons por los 18 metros. Solo que ¿con qué consideración? Vamos a considerar que el trabajo realizado por la fuerza de fricción es negativo. Ya habíamos mencionado ese detalle. El bloque se está moviendo de izquierda a derecha mientras que la fricción actúa hacia la izquierda. Entonces, el trabajo que produce una fuerza que actúa en contra del desplazamiento se considera negativo, por convención, ¿sí? Y eso tiene que ver con energía que está transmitiendo a su vez el bloque al medio. Y entonces, 55.2 por 18 da 993.6. Perdón que ahora le exagere un poquito con las unidades. 993.6 con las décimas joules. Negativo, si digo una cosa y hago otra, ¿verdad? Menos 993.6 joules. Luego, el trabajo realizado por el peso también sería negativo porque el peso actúa hacia la izquierda cuando el bloque se está moviendo hacia la derecha. Pero sería la magnitud del peso por el desplazamiento, no. La definición de trabajo es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, ¿cómo se está desplazando el bloque? En mi diagrama modificado, horizontalmente. Entonces, tendría que calcular la componente horizontal del peso. ¿Y cuánto valdría la componente horizontal del peso? 196 newtons. En este caso, la componente horizontal es la apuesta al ángulo, el opuesto va con el seno, por el seno de 20 grados, menos 126 newtons por el seno de 20 grados. Fíjense cómo no siempre el trabajo va multiplicado por el coseno, porque muchas personas se acuerdan que la fórmula es F coseno por D, y no siempre, en este caso me quedo por el seno. En este caso, por cómo está medido el ángulo. Esta parte representa la componente horizontal del desplazamiento, porque el desplazamiento es horizontal, y eso multiplicado también por 18 metros. ¿Y eso cuánto sería? 196 coseno, seno de 20 grados y por 18. Y eso da 1206, 1206.6, 1207, 1206.6 vamos a dejarlo. Perdón que ahorita le estoy exagerando con las unidades. Y también es negativo. ¿Verdad? Bueno, pues ya que tengo todos los trabajos, pues el trabajo neto, pues déjenme poner así la fórmula, la palabra completa para que no se confunda con normal. El trabajo neto es simple y sencillamente la sumatoria de todos los trabajos. Sí, vamos a poner incluso así la fórmula, la sumatoria de todos los trabajos, de todas las fuerzas. Entonces sería igual a, bueno, 0 joules, el trabajo que de la normal, para que no se nos olvide que sí consideramos esa fuerza, más 2700 joules, ¿verdad? Menos, o sería más menos 993.6 joules, más menos 1206.6 joules. Y esto sería igual a 2700, ya directamente menos 993.6 menos 1206.6. Y eso da como resultado 499.8. 499.8, prácticamente 500 joules. ¿Sí? Los trabajos negativos, ese es el resultado del inciso A. Todo esto que hemos hecho es el inciso A. Los trabajos negativos tienen que ver con
salidas del sistema o que se está acumulando la energía en otro tipo de energía en el sistema. La verdad es que ahorita no vale la pena confundirlos con eso, pero una parte del trabajo que se hizo sobre el bloque se perdió, se disipó por fricción. La fricción, el valor de la fricción se perdió. Lo transfirió la caja a los alrededores, pero la otra parte, el trabajo por el peso, menos 1206, más bien tiene que ver con un tipo de energía que acumuló el bloque, energía potencial, pero bueno, no vamos a confundirnos, y eso vamos a ver ese concepto después. Ahora, inciso B, ¿cuál es la magnitud de la fuerza del trabajo por la fuerza resultante? O sea, no las cuatro fuerzas, sino solo la fuerza resultante. ¿Qué trabajo realizó? Bueno, para eso tendríamos que sacar sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Ya sabemos cuánto vale una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuánto vale? 0. No valdría que la volviéramos a plantear normal menos peso por el coseno de teta, porque vamos a llegar al 0. ¿Sí? De ahí despejamos la normal. Sí, podríamos poner el valor, pero estamos solamente dando vueltas. ¿Cuánto valdría la sumatoria de fuerzas en X? ¿En X qué fuerzas actúan? Bueno, pues sería menos la fricción cinética, voy a ponerlo aquí arriba, menos la fricción cinética, que son menos, ya habíamos calculado la fricción cinética, menos 55.2 newtons. Luego, menos la componente horizontal del peso, Wx, y entonces la componente horizontal del peso son 196 newtons por el seno de 20 grados. Estoy sumando fuerzas nada más. La componente opuesta es la horizontal, por eso la componente horizontal va por el seno. Dije menos y puse más. Está en sumatoria de fuerzas ahí sí, si va a la izquierda negativa, si va a la derecha positiva, más 150 newtons. ¿A qué sería eso igual? Bueno, esta es la fuerza F. Bueno, ya directamente el resultado serían 150 menos 196 por el seno de 20 grados menos 55.2, y el resultado ya de todas esas fuerzas es 27.76, 27.8 newtons. Esa sería la fuerza resultante. Entonces, todas las fuerzas que actúan en el sistema se pueden sustituir por una sola fuerza o decir que producen el mismo efecto que una sola fuerza de 27.8 newtons que apunta hacia la derecha. Bueno, ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo que esa es la fuerza resultante? Porque una sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la otra es diferente de 0. Ya, entonces, en ese caso, ¿cuánto vale la fuerza resultante? La fuerza resultante serían 27.8 newtons. Ya no hay necesidad de utilizar aquella fórmula en la que la fuerza resultante era igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. No, ¿para qué? Si una fuerza es igual a 0, entonces la resultante va a ser igual a la otra fuerza o a la otra sumatoria de fuerzas. Esa fórmula no la necesitamos y ya la habíamos visto. Y el ángulo sería igual a 0 grados, la fuerza resultante es horizontal. ¿Qué trabajo realiza esa fuerza? Trabajo producido por la fuerza resultante. Como es paralela al desplazamiento, en este caso sí es solamente el producto de la fuerza resultante, 27.8 newtons, que apunta hacia la derecha y por lo tanto es positiva, por los 18 metros de desplazamiento. Y 27.8 por 18, ¿cuánto da? 500.4, bueno, redondeando 500 joules. Ese sería el resultado. ¿Cómo son los resultados de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas y el trabajo de la fuerza resultante? Es el mismo, da lo mismo. Este ejercicio tiene la finalidad, pues, de visualizar cómo el trabajo producido por la fuerza resultante, por una sola fuerza, es igual a la suma de todos los trabajos producidos por todas las fuerzas. Y en otras palabras, pues esto lo que queremos ver es que no hay necesidad de estar calculando todos y cada uno de los trabajos, que era más sencillo, que desde el principio hubiéramos calculado la fuerza resultante, ¿no?
Desde el principio hubiéramos calculado la fuerza resultante y con esa única fuerza hubiéramos calculado el trabajo neto. Llegamos al mismo resultado, ¿sí? Ese es el resultado de este ejercicio.